Buenos días y bienvenido a la iglesia Woodbine. Es un placer que estén aquí con nosotros otra vez. Y antes que comenzar, solamente quiero hacer un grito a mis amigos en Fresnillo, Zacatecas, también Aguascalientes, Guadalajara, aún en Nuevo México. Yo sé que varios de ustedes han participado con nosotros, entonces nomás quiero decirles Dios les bendiga, bienvenidos y qué bueno que estén aquí con nosotros. Un breve repaso antes de meternos aquí en la Biblia. Estamos viendo el Sermón del Monte. Es el mejor sermón que ha sido predicado y Cristo lo enseñó, lo dio en el principio de su ministerio. Y también nomás para que sepan, Cristo era un carpintero casi toda su vida. Y después de ser bautizado por Juan el Bautista, él fue impulsado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días, donde ayunó y pasaba mucho tiempo con el Señor. Y después vino y inició su ministerio. Y él estaba viajando por todo el mar de Galilea, predicando, enseñando y sanando a la gente. Y dice Mateo 4, en los fines de este capítulo, que las multitudes llegaron a Jesús. Y cuando él vio las multitudes, subieron a un monte y se sentó y predicó. Y ese es el sermón que él nos dio en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Entonces, los quiero invitar que abran su Biblia aquí a Mateo capítulo 7, comenzando con versículo 1, y antes de leer este pasaje, quiero orar. Entonces les invito a que oren conmigo. Padre Santo, te damos gracias por este día y te alabamos porque no hay nadie como tú. Y nomás te pedimos que traes ánimo, convicción, Padre, que tú me des tus palabras, que obres profundamente en nuestros corazones esta mañana, para que te podamos conocer mejor y amarte más y aprender más de tu palabra, especialmente aquí en este capítulo 7. Padre, te pido que me des tus palabras y nada más. Y oramos todo en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Aquí en Mateo capítulo 7, versículo 1, y los quiero leer. Mira lo que se dice. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando allí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sé que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Palabras muy fuertes aquí. De hecho, una pregunta para ti. ¿Qué es uno de los versículos más citados en toda la Biblia por un no cristiano? Otra vez lo pregunto. ¿Cuál es uno de los versículos más citados que hay en la Biblia, que está citado por un no cristiano? Es aquí, Mateo capítulo 7, versículo 1, donde dice, no juzguen a nadie. ¿Cuántos de ustedes han oído, han escuchado este versículo? Lo decimos a todo mundo. Y desgraciadamente los no cristianos muchas veces tienen razón cuando nos dicen a nosotros como cristianos, no juzguen a nadie. Porque como cristianos muchas veces somos hipócritas. Y las cosas que estamos juzgando y criticando al mundo, nosotros mismos lo hacemos. Y muchas veces detrás de puertas cerradas. Qué triste, ¿no? Y también con este pasaje aquí, en esta enseñanza de Jesús, hay mucha confusión. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de eso, tengo una historia con ustedes. Y es una historia que he compartido muchas veces. Vamos a imaginar que tú estás manejando en la autopista. Tú estás manejando en el carril derecho. Tú tienes tu cinturón de seguridad. Tienes las dos manos en el volante. Y estás manejando el límite de velocidad. Estás haciendo todo lo correcto. Tienes toda la razón de estar manejando tal como estás. Y de hecho no estás rompiendo ninguna ley. Y de repente ves un tráiler. Uno de los trailers de doble carril que es enorme y que viene a tu camino. Está yendo sentido contrario contra ti. Y él está yendo casi 150 kilómetros a la hora. ¿Qué vas a hacer tú? Te puedes aferrar. Yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón. Estoy manejando bien, estoy obedeciendo todas las leyes. Y este mugre que está manejando en sentido contrario en mi carril, él debe cambiar. ¿Qué va a pasar si tú te aferras que tú tienes la razón? Va a haber un gran choque y tendrás razón. Vas a estar muerto. Muchas veces en la vida
tenemos choques y tenemos broncas contra otras personas. A veces contra cristianos y otros hermanos y hermanas en la fe, y muchas veces contra cualquier otra persona. Puede ser un familiar, un amigo, un vecino, un enemigo, puede ser el patrón de trabajo o otro empleado, puede ser el maestro, un alumno, como sea. Pero ¿cómo es la actitud de tu corazón y mi corazón contra estas personas a quien vemos que están haciendo algo malo? Y eso es lo que vamos a ver aquí, porque aquí en Mateo capítulo 7, Jesús está haciendo un gran giro. En capítulo 5 y capítulo 6, Jesús está enfocando en un individuo, una persona, tú y yo. ¿Cómo somos adentro en el corazón? Ahora en capítulo 7, Cristo ya está cambiando mucho a la comunidad cristiana. De hecho, a la comunidad entera. ¿Cómo nos relacionamos con el uno y con el otro? Y aquí Jesús dice aquí, pero también antes de verlo, Jesús queda con lo mismo de capítulo 5 y 6. Tu corazón. ¿Qué es la actitud de tu corazón? ¿Qué es la actitud de mi corazón hacia los demás? Especialmente si vemos que están haciendo algo malo. Aquí Jesús dice, aquí en versículo 1 dice, no juzguen a nadie, porque nadie les juzgue, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzgan se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Como ya dije, muchas veces interpretamos muy mal este versículo. Cuando Jesús dice, no juzguen a nadie, pensamos que no debemos juzgar a nadie así. Pero Cristo está enfocando cuando una persona se pone como el juez supremo. Y pasa por alto sus propios pecados y maldades y solamente está enfocando en los demás personas, está criticando con una actitud de menosprecio, de odio, de venganza, de crítica. Ese es el tipo de juicio que Jesús está enseñando aquí. Él dice que debemos juzgar, y de hecho vamos a ver aquí en los versículos que vienen, en versículos 2, 3, y 4 y 5, cuando quitamos la viga en nuestros ojos, ya podemos ver claramente la astilla en el ojo del hermano. Entonces debemos juzgar. Pero Jesús también nos dice también en otros versículos, en Juan capítulo 7, 24, dice Jesús, es que no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces el tipo de juicio aquí es una actitud de crítica, de menosprecio y de que alguien esté egoísta y orgulloso cuando está criticando a los demás. Eso es lo que Jesús se refiere aquí. Pero Jesús dice aquí, no juzguen a nadie porque a la misma medida que hacemos el juicio, nos será medido a nosotros mismos. Entonces lo que quiere decir es que cuando estamos menospreciando a los demás, criticando a los demás, juzgando a los demás con egoísmo, lo mismo nos va a pasar a nosotros. Otros nos van a juzgar, otros nos van a criticar y nos va a oprimir profundamente. Entonces debemos tener una actitud de humildad. Mira lo que Jesús dice aquí en versículo 3, cuando Él dice, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿En qué trabajaba Jesús antes de ser un maestro? Era un carpintero. Y Él usa dos ejemplos aquí que me encantan, la astilla y la viga. Jesús dice, ¿cómo puedes fijar en el ojo de tu hermano, de su astilla, cuando tú tienes una viga enorme saliendo de tu ojo? Es una hipérbole que Jesús está enseñando así. Pero qué ridículo, ¿no? Qué chistoso de viendo a una persona con una viga saliendo de su ojo. Qué chistoso, ¿no? Pero muchas veces así somos. Que somos tan hipócritas porque las mismas cosas por lo cual estamos criticando, estamos enojados con los demás por lo que hacen, nosotros mismos lo hacemos. Si te acuerdas en capítulo 5 y capítulo 6, cuando Jesús se enfoca en nuestros corazones, cuando Él dice, ustedes han escuchado, han oído, no mates, pero yo les digo, si tú tienes coraje en tu corazón contra otra persona, ya has cometido un homicidio. Dios siempre se fija en el corazón de uno. Y aquí Jesús nos está tratando con el corazón. Entonces, cuando vemos a un hermano o una hermana que está haciendo algo malo y les queremos llamar la atención, primero debemos evaluar nuestros corazones. ¿Por qué queremos llamarles la atención? ¿Por qué los estamos juzgando? ¿Por qué queremos hablar con ellos? ¿Qué está pasando en nuestro corazón?
Si nuestro corazón, si la actitud de nuestro corazón es uno de orgullo, de egoísmo, y queremos menospreciarlos y criticarlos y llamarles la atención para enseñorearnos, o en verdad caminamos con humildad, con gentileza, porque queremos lo mejor para ellos. Hay muchos versículos en la Biblia que Jesús nos enseña. Dice en Filipenses, capítulo 2, 3 y 4, que no hagas nada por egoísmo o por vanidad. Más bien, consideren los intereses de los demás. En Romanos capítulo 12, 3 dice, no hagas, que nadie no tenga concepto de sí más alto de lo que debe de tener. Y también en Gálatas 6, 1, debemos restaurar otras personas con humildad y con gentileza. Entonces, ninguno de nosotros debemos tener un concepto de uno mismo más alto de lo que tenemos. Y también debemos considerar los intereses de los demás y no solamente velar por los nuestros. Entonces, con esta actitud de humildad, de gentileza, así podemos hablar con las demás personas. Es como la viga y la astilla. Cuando nos humillamos y nos entregamos al Señor y recibimos su corazón, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, ya tendremos la actitud de Cristo para poder hablar y llamar la atención a nuestro hermano o a nuestra hermana que está bien. Esto es el tipo de juicio que Cristo quiere que hagamos. Y luego aquí en versículo 6, Jesús dice algo muy fuerte. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y les despadecen. No echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Fuertes palabras muy fuertes. Perros y cerdos eran dos tipos de animales inmundos para los judíos. Eran animales sucios. No los tenían en sus casas, no los cuidaban y ni comieron puerco. Gracias a Dios, toda la comida ya podemos comer hoy en día, ¿verdad? Las carnitas me encantan. Pero en aquel tiempo los cerdos y los perros para los judíos eran animales muy sucios, inmundos, y no los podían tener, ni comer, ni los querían. Y Jesús se ve aquí que Jesús como que está llamando a la gente fuera de la comunidad como perros y como cerdos, ¿no? Qué feo, ¿no? Pero Jesús no está haciendo eso. De hecho, Cristo está enseñando contra los fariseos y los maestros de la ley que eran hipócritas. Y Cristo nos está enseñando que el mensaje del Evangelio, del reino de Dios, es como una perla, es algo muy valoroso, es algo que tiene un precio enorme. Y Cristo nos está enseñando que las cosas que Él nos enseña no lo debemos menospreciar ni echar por un lado, pero lo debemos cuidar como si fuera un tesoro enorme. También se aplica cuando estamos llamando la atención a los demás. Muchas veces podemos ver a alguien haciendo algo muy malo, están caminando en pecado y los queremos llamar la atención. Pero primero debemos evaluar nosotros mismos y pensar, ¿estoy haciéndolo, lo voy a llamar con humildad y con gentileza? ¿O porque me creo mucho y quiero señalarle su lugar? También debemos fijar, esta persona que está haciendo malo, que está caminando en pecado, ¿me va a escuchar o me va a rechazar? Y si esta persona ha rechazado el Evangelio, si ha rechazado las cosas de Dios, debemos pensar dos veces pensando, ¿va a recibir mi palabra o lo debo levantar en oración y esperar por el debido tiempo? Entonces, con estas palabras aquí, en versículo 6, Jesús nos está llamando que tengamos mucho cuidado cómo tratamos a los demás, no con egoísmo, sino con mucha humildad. Y que el mensaje del Evangelio, que Cristo es nuestro Señor, lo debemos guardar como si es una perla, si es un tesoro enorme, y no lo debemos menospreciar sus palabras. Cristo dice que no juzguen, pero no está diciendo que nunca debemos evaluar y juzgar con justicia y con humildad. Entonces los quiero animar hoy en día, hermano y hermana. Hay varias cosas que los quiero llamar a todos nosotros la atención. Primero es esto. Somos mandados de no juzgar como un juez supremo, sino que debemos juzgar
con humildad y con gentileza, con el deseo de reconciliación y también de restauración a los demás. También la otra cosa, antes de hablar con alguien, debemos evaluar nuestros corazones para ver si estamos caminando en humildad y que no estemos guardando el mismo pecado, pero que entreguemos todo al Señor, dejando que Él escudriñe nuestros corazones para poder caminar. Es quitar la viga para ver la astilla. Número 3, caminemos con humildad y gentileza con todos los demás, con hermandad, y que nos atamos con amor. Y número 4, debemos considerar el costo cuando hablamos con los demás. Porque a lo mejor no nos van a entender y va a haber choques y broncas. Y siempre debemos recordar que en vez de tener la razón, que luchemos por relaciones íntimas y buenas y santas. Y eso requiere mucha humildad. Entonces, para hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Hay alguien en tu vida por lo cual tienes una bronca, un desacuerdo? ¿Qué quiere Dios que hagas con esta relación? A lo mejor tú debes ir y pedir perdón por tu parte. A lo mejor Dios quiere que tú vayas a esta persona y que tú le llames la atención. Pero antes de llamarle la atención, ¿cómo está tu corazón? Si estás caminando en humildad y gentileza, adelante en el poder del Espíritu Santo. Pero si todavía estás guardando rencor, odio, deseos de venganza, te quiero animar que te humilles y que lo confieses al Señor y que dejes que el Espíritu Santo obre a través de ti para que haya reconciliación. Y cuando enfrentes a una persona, un hermano o una hermana, llamándole la atención, te quiero animar a ti y a mí que lo hagamos con humildad, con gentileza, con grandes deseos de la reconciliación, porque a través del Evangelio de Cristo, usted y yo, tú y yo, hermano y hermana, somos embajadores de Cristo, somos embajadores de la reconciliación. Entonces, que cuando juzguemos con justicia y no con apariencias. Cristo te ama, Dios te bendiga, que tengas muy buen día. Adiós.